Tendríamos la primera charla individual. En este caso queremos invitar por favor a nuestra primera ponente, Katia. Katia Vega es historiadora. Ella es la representante de la dirección de la Gerencia de Política Migratoria de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Y bueno, como saben, ese es el tema. ¿Vas a presentar allá? Y bueno, la idea de esta presentación primera es tener una idea sobre las tendencias actuales, ¿no? De los registros, de los registros de los ingresos, pero también de la residencia, sea temporal o permanente, de los ciudadanos extranjeros. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, sigo aquí Ricardo, buenos días. Buenas tardes con todos. Gracias por la oportunidad. Bueno, yo represento al Estado y creo que es una gran ocasión para nosotros el participar en estos espacios de reflexión. A veces nos metemos tanto en el trabajo y nos olvidamos de pensar en lo que estamos haciendo y seguimos caminando y efectivamente hace falta parar, analizar. Así que yo ahora voy a compartir con ustedes algunas estadísticas. Espero que más o menos cubra las expectativas. Sin embargo, yo me voy de todas maneras, yo me iría con el compromiso de afinar, porque también por las exposiciones previas me estoy dando cuenta que se ha tenido que afinar un poquito más la información. Pero en todo caso son cifras, son estadísticas globales y a partir de eso yo creo que nos va a invitar a seguir reflexionando sobre el tema. Lo primero que les presento es el movimiento migratorio, son cifras en general, quiere decir personas que ingresan y que salen del país, y si podemos ver, hay una tendencia de incremento anual del orden de 7 y 8%. Esta es la información que tenemos en 2017, pero estoy segura que si analizamos el 2018 va a haber un repunte. Yo solamente lo presento aquí como referencia, pues el 2018 está solamente al mes de julio, y todavía no podemos evidenciar el crecimiento que seguramente se ha suscitado en el 2018, porque por las proyecciones que hacemos, a diciembre de este año podrían estar ingresando al país 1 millón de venezolanos, ¿no? por el PPP. Esta es información que tenemos por sexo, femenino, masculino, y una información interesante es que, a diferencia de otros países de la región, en donde el movimiento migratorio de mujeres alcanza el 51%, para el Perú está más o menos en el orden del 47%, ¿no? Y en la siguiente lámina ya podemos visualizar cómo es que esto ha ido evolucionando año a año, de 47% a 48%, y la tendencia es de que se vaya equiparando, ¿no? Pero seguramente ustedes sabrán por qué no como en Chile, no como en Argentina, donde la migración de las mujeres es de 52%, es decir, supera el 50%, en el Perú estamos en el 47%, y sin embargo, sí, la tendencia puede ser a que se vaya equiparando esta distancia entre varones y mujeres. Digamos que esas son cifras generales. Esta es la de los residentes, es decir, de aquellos extranjeros que han logrado integrarse a la sociedad peruana, en el sentido de que han podido lograr una calidad migratoria.
Lograr una calidad migratoria pasa porque la persona esté formalmente y legalmente en el país, tenga, por ejemplo, un contrato de trabajo que le posibilite lograr la calidad migratoria de trabajador y o haberse casado con alguien, tener hijos en el país para tener la calidad migratoria de residente. Entonces, es, digamos, de los migrantes los más incluidos socialmente, más integrados. Y lo que tenemos es, sin embargo, que la mayoría son varones y la mayoría son mayores de edad, ¿no? Solo, bueno, son 95.000 los que tenemos a nivel nacional y mayores de edad 93% y mujeres 44%. Entonces, cuando presentamos el primer cuadro del movimiento migratorio, decimos que el ingreso de mujeres es más o menos del orden de 47%. Acá se reduce la cantidad. Claro que los primeros cuadros nos dicen de todos los que ingresan y del 90% son turistas, ¿no? Acá se va afinando quienes ya deciden quedarse en el país y quienes van quedándose de manera más formal. Y aquí la distancia entre varones y mujeres está cada vez más distante, ¿no? Ya son solamente el 44% son mujeres. Esta es la distribución por calidad migratoria. El 27% están como trabajadores, el 26% como familiar residente, casado con algún peruano o peruana, o tienen hijos en el país. Inmigrante, 20%, por acuerdos internacionales, 12%, ¿no? Y ahí la distribución también por sexo. Trabajador, casi el doble son varones, masculinos, ¿no es cierto? 8.000 mujeres, y 16.000 varones. Ahí se nota también la distancia, que cuando logran formalizarse, más se formalizan los varones y sobre todo para trabajador. En cambio, en familiar residente, si se dan cuenta, son más las mujeres que probablemente se han casado o son madres de familia. Entonces, se quedan por esa condición de ser madres o familiares. Inmigrante, la tendencia mayor al sexo masculino, que los inmigrantes son los que logran una estadía en el país de manera más prolongada. Es decir, soy trabajador y he estado formalmente 2 años en el país y yo puedo aplicar a ser inmigrante, que es casi como una nacionalidad. Entonces, igual, el sexo masculino está por sobre el sexo femenino, y en el acuerdo Mercosur hay también distancia mayoritaria para varones. Bueno, religioso hay más paridad y en especial son más los varones, ¿no? Entonces, esa es la información. Ciudadanos extranjeros según nacionalidades, es decir, quienes están con residencia en el país, sobre todo son ciudadanos de nacionalidad colombiana, venezolana después, China, España, Ecuador, Argentina, etc. Acá no están los que tienen el PTP. Y si sumáramos a los del PTP, que ya el PTP casi es como una calidad migratoria, no lo es, y yo creo que supera ampliamente a todas las nacionalidades, ¿no? Ciudadanos extranjeros residentes según distrito de domicilio. Este dato también ahorita es un dato, ¿no es cierto? Pero cuando veamos la información de los PTPs o de la población vulnerable, vamos a ver cómo el escenario cambia. Como hemos dicho, son los extranjeros mejor insertados en la sociedad peruana y están viviendo en Miraflores, en Surco, en San Isidro, en La Molina, en Lima, San Borja, San Miguel, etc., ¿no? Recién aparece San Martín de Porres, Los Olivos, con población minoritaria. Otro dato interesante es ciudadanos extranjeros residentes según distrito, domicilio y sexo. Entonces, aquí
sigue la misma lógica, ¿no? Varones y mujeres en esa misma proporción y siempre en los distritos que ya hemos señalado. Ciudadanos extranjeros residentes según profesión, y podemos ver que sobre todo vienen como estudiantes, como empleados, ama de casa, ingeniero, comerciante, independiente, misionero, religioso, etc. en ese orden. Ciudadanos residentes según profesión y sexo, eso sí es interesante, ¿no? Porque estudiante, varón y mujer, más o menos. Empleados, sobre todo masculino. Y una distancia bastante grande respecto a mujeres. Ama de casa, casi el 100%. Varones, no hay. En cambio, ingeniero, más varones, menos mujeres. Comerciantes, sí, más varones, y en todas las calidades migratorias, excepto en religioso, ¿no es cierto? Es la presencia, es decir, los varones han logrado regularizar mejor su situación migratoria y están seguramente en mejor posibilidades y con mejores ofertas laborales. Esta información es de las personas que se han naturalizado, es decir, nacionalizado en el país. Igual ese es el histórico año a año, y del 2012 hay una curva ahí. Ustedes dirán por qué deben haber fenómenos y analizaremos en adelante, pero esta es la información que tenemos al 2018. Eso quiere decir que estamos a medio año y se ha incrementado la nacionalización en el 2018 y se va a incrementar, o sea, la curva va a ser en ascendente, pero del 2012 parece que algo pasó que fue decreciendo. La nacional puede ser por un tema de burocracia, etcétera, fue muy difícil. Ahora se han agilizado mucho los procedimientos, más bien hay una política de acogimiento migrante con todos sus defectos, pero sí hay políticas de migraciones de justamente protección al extranjero. Esta es personas extranjeras naturalizadas según sexo. También no le he puesto ahí la leyenda, ¿no? Pero masculino y femenino siempre está, excepto en el 2018, más mujeres se han nacionalizado, a diferencia de todos los años anteriores. ¿Cómo irá el 2018? De todas maneras es novedoso saber. Personas extranjeras naturalizadas según sexo, igual es parecida a la lámina anterior. Esta es la misma, sino que ok. Esta es por países de procedencia, es decir, las personas que deciden nacionalizarse, sobre todo de qué países son: de Venezuela, de Estados Unidos, de España, de Colombia, Argentina, ¿no? Esa es la composición de los extranjeros ya nacionalizados en el país. Personas naturalizadas según sexo, este es como el resumen, digamos. El 19% son menores y el 81% mayores de edad, ¿no? Ciudadanos extranjeros naturalizados en el distrito de domicilio, igual yo creo que aquí se repite más o menos como los residentes, ¿no? Los distritos que eligen para vivir son Santiago de Surco, Miraflores, y aquí es donde yo les decía que sentía que la información tenía que ser afinada, porque esto es lo que he encontrado en la base de datos. Hemos tenido que buscar la información, pero me hubiera gustado tener información por regiones, es decir, además de Lima, qué porcentaje representa, pero estoy segura que puede ser del 80-90% que se quedan a vivir en Lima, a qué regiones están yendo. No sé qué hay en Arequipa, pero por información, Tumbes, etcétera, pero creo que ese puede ser un compromiso de trabajar mejor las estadísticas. Y la tenemos solamente a nivel de distritos de Lima.
ciudadanos extranjeros naturalizados según distrito de domicilio y sexo. Y ahí también es como en el de residencia, Santiago de Surco, igual mujeres, varones, en la misma proporción en la que se han ido nacionalizando, etc., ¿no? Aquí cambia un poquito el escenario, por eso es interesante esta parte, ¿no? Es el histórico más o menos de los PTPs que se han estado emitiendo. A la fecha tenemos 117.000 PTPs aprobados. Como les decía, es un documento provisional, pero que está bastante próximo a tener una residencia, porque normalmente les permite el acceso a todos los servicios y derechos, excepto al SIS. Y claro, hay instituciones que se han puesto un poco a la vanguardia y a la medida de las circunstancias por la migración masiva de venezolanos, pero no necesariamente todas las instituciones hemos avanzado en la misma medida, y creo que el sector salud es uno de los que presenta dificultades para la atención de los venezolanos, sobre todo a los residentes sí les atiende. Entonces, lo que hacemos es, cuando encontramos alguna situación de grave enfermedad de un ciudadano venezolano, les tramitamos el carnet de extranjería por la calidad migratoria especial que les posibilita tener el SIS, ¿no? Pero en todo caso, con el PTP sí pueden trabajar, pueden tener cuentas bancarias, pueden tener RU, etc. Entonces, este es el histórico hasta la fecha. Y de los que tienen PTP, el 10% es menor de edad y el 42% son mujeres, ¿no? Ahí hay menos predominancia de las mujeres. Los lugares, ciudadanos con permiso temporal según distrito de domicilio, ahí cambian. ¿Se acuerdan que los que tienen residencia se van a Miraflores, a San Borja, San Isidro, etcétera? Entonces acá sobre todo están en San Martín de Porres, en Los Olivos, en Santiago de Surco, en Chorrillos, en San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho. El panorama cambia totalmente, ¿no? Ni siquiera aparece San Isidro o Miraflores, ni siquiera aparece Miraflores, ¿no? Entonces, absolutamente diferente, puede ser obviamente por las circunstancias en las que están llegando. Ciudadanos venezolanos con permiso temporal según distrito de domicilio, ¿no? Masculino y femenino también. Y claro, está en el orden de la composición han venido más varones venezolanos que mujeres. Entonces, como les decía, dentro de la política del servicio que atiende migraciones, admite, reconoce de que las circunstancias en las que vienen los ciudadanos venezolanos es de una situación de desventaja, y por eso se implementa el PTP. El PTP ha ocasionado que se emitan hasta la fecha 3 decretos supremos progresivamente. Entonces, eso ha posibilitado de que se les regularice, que no estén en situación migratoria irregular y con una desventaja mayor a la que ya estaban al ingresar al país. Pero también, además de la situación de desventaja en la que podría llegar un ciudadano, hay circunstancias de mayor desventaja, como el que tengan una grave enfermedad, que sean víctimas de violencia familiar, víctimas de trata, de tráfico de migrantes, etc. Entonces, se ha creado un área para acentuar más, hacer una discriminación positiva en el tratamiento de las políticas migratorias, de la gestión migratoria, y también hemos ido sistematizando esa información para conocer las características, la naturaleza de este sector de los migrantes, que son los migrantes en situación de vulnerabilidad. Entonces, desde este equipo funciona desde el 2016 y tenemos estas estadísticas de la composición de los migrantes en situación de vulnerabilidad. Si nos damos cuenta, la mayoría está entre 18 y 29 años, el 50%, pero si sumamos entre la edad productiva más o menos, está entre 18 y 59 años, ahí está el 74%, ¿no?
y ya una composición menor es la de los menores de edad y los de adultos mayores, que sumados nos dan como 26%. Y según sexo, aquí también cambia el escenario. Cuando hablábamos del movimiento migratorio hablábamos del 47%, cuando hablábamos de los residentes hablábamos del 44%, pero cuando se trata de una situación de vulnerabilidad, la mayoría son mujeres, ¿no? Son 57% respecto al sexo masculino. Entonces, ahí sí vale la pena hacer la comparación. Luego son las situaciones de vulnerabilidad que en general presentan estas personas, y básicamente es porque están en situación irregular, el 48%, grave enfermedad, 27%, ese es un tema muy alarmante, vienen con cáncer, con SIDA, con básicamente cáncer y SIDA, o accidentes, ¿no? Es una cosa que se están accidentando o vienen ya enfermos, o también se están enfermando, imagino, por el estrés que están atravesando. Situación de pobreza y pobreza extrema, 13%, adultas mayores, 13%, etc. Y otros que requieren especial protección, 23%, ¿no? Y ahí también la composición por varón y por mujer, y siempre es mayoritaria la presencia de mujeres en este grupo de migrantes. Y estas son las enfermedades. También hemos sistematizado la información porque, claro, en el camino uno se da cuenta de qué cosa tiene que sistematizar, porque primero solamente sistematizábamos qué situación de vulnerabilidad presentan, pero luego nos dimos cuenta que venían muchas enfermedades. Entonces, ¿quiénes sobre todo están viviendo, qué tipo de enfermedades están presentando? Y empezamos a sacar la información, y justamente vemos que el 48% es por cuestiones de cáncer, ¿no? Neoplasia, el VIH, 32 casos, 21%, 14%, en fin, todas las enfermedades que ustedes pueden ver. Y del total de migrantes en situación de vulnerabilidad que vienen, el 31% presentan grave enfermedad. Y otro dato interesante es que las personas que están en situación, como digo, extrema vulnerabilidad, tienen grado de instrucción superior en principio, ¿no? En el caso de las mujeres, el 59% tiene grado de instrucción superior. En secundaria, 55% tiene secundaria, ¿no? Y primaria, el 42%, a diferencia de los varones, que tienen nivel primario, el 58%. Entonces, eso también es interesante saber, es decir, no son personas que vienen de una situación de desventaja de su país, todo lo contrario, vienen personas preparadas a vivir una situación de extrema vulnerabilidad en el país, y que lamentablemente son sobre todo mujeres, y fíjense ustedes, con grado de instrucción superior, secundaria, ¿no? Es decir, podrían encontrar mejores posibilidades de integración en el país. Y este es el último cuadro, respecto a la población, que también es otra estadística que queríamos saber dónde están los migrantes en situación de vulnerabilidad, y coincide un poco con las personas que tienen el PTP. Justamente los distritos donde más se han asentado es San Juan de Lurigancho, Los Olivos, San Martín de Porres, y también está ahí distribuido por varones y mujeres, ¿no? Que es ahí una cierta paridad, hay proporción entre varones y mujeres respecto a los distritos que han elegido vivir. Y eso es todo, así que espero que sea útil para ustedes.